Los clientes estaban relajándose en el bar. Los bartenders estaban preparando cócteles para los visitantes y mejorando su tiempo de ocio. Uno de los clientes mostró interés en Seo Jong-han, pero él trató de evitar el contacto. El cliente estaba decidido. Él declaró abiertamente sus intenciones. Incluso se arrodilló ante el trabajador y se acercó al rostro del bartender. El hombre notó que el visitante desprendía feromonas, lo que hacía cada vez más difícil contenerse. Reuniendo su fuerza de voluntad, Xiao Huanghan tocó los hombros del invitado y lo sentó a su lado. El bartender se disculpó y comentó que si pasaba algo podría perder su trabajo. Él mismo recordó sus deudas. Perder su empleo podría ser un problema serio. El cliente frunció el ceño, pero aceptó el argumento. Luego, el barista comenzó a preparar una bebida. El invitado sonrió de manera burlona, colocó su mano en la barbilla de Sewanhan, se recargó contra él y luego dejó dinero sobre la mesa. Ignorando el intento del bartender de alejarse, el protagonista no tuvo más opción que ceder a los deseos del otro. Sewanhan regresaba a casa, reflexionó sobre lo cansado que estaba. Al cerrar la puerta, pensó en dormir. Pero pronto tendría que levantarse para sus clases. El hombre se desnudó y fue a ducharse. Luego abrió el armario y comenzó a elegir su ropa. Mirándose en el espejo, se puso sus gafas. Luego evaluó su apariencia y salió. El protagonista caminó hacia la institución educativa. Los pensamientos de sueño lo tentaban a saltarse las clases, pero se distrajo con los comentarios admirativos de quienes lo rodeaban. Un estudiante llegó en un auto caro para las clases. La gente susurraba y esparcía rumores sobre Hyun-an. Hablaban sobre su riqueza y cómo había rechazado a la chica más hermosa del departamento. Seo Won-han ignoró sus palabras y continuó hacia el aula. Pero cerca de la puerta se encontró con el tema de su chisme. Hee-jun-an sonrió cálidamente al protagonista, pero él lo ignoró y siguió adelante sin recibir respuesta. Hee-jun-an se desanimó. El estudiante observó la espalda de su compañero. Se preguntó cómo ganarse su favor, pero luego se le acercó un conocido quien comentó sobre la atención de Hee-jun-an hacia su compañero. Recibió la respuesta de que su saludo había pasado desapercibido. El joven comenzó a protestar de inmediato, pero el moreno no estaba tan decidido. Sin embargo, su amigo persistía en su postura. Luego el joven entró al aula y se encontró con los saludos de las chicas. El protagonista notó la escena, pero luego volvió a su libro. Ya estaba oscuro afuera. Seo Won-han estaba en el bar quejándose de ser llamado a trabajar en su día libre. El jefe explicó que el bartender había entrado en calor y por eso tuvo que llamar a alguien para cubrirlo. Pero fueron interrumpidos cuando la puerta se abrió y los clientes entraron al establecimiento. Los hombres los saludaron educadamente, pero tan pronto como el protagonista miró hacia arriba se sorprendió mucho porque no esperaba ver a su compañero de clase allí. Seo Won-han miró con temor a su compañero Hyun-an sin poder comprender por qué había venido a este bar. El moreno interactuó con sus compañeros sin mostrar mucho entusiasmo, respondiendo con tranquilidad y sin expresar emociones. Pero entonces el alfa notó al trabajador moviéndose torpemente cerca del bar, cuya apariencia le parecía vagamente familiar. Cuando el protagonista notó la mirada atenta de Hee-jun-an, inmediatamente apartó la vista. Sin esperar que se acercara el hombre, preguntó si el cantinero estudiaba en la Universidad Moensong. En la Facultad de Administración, Seo Won-han intentó hacerse el desentendido y alegó que nunca había estado allí, pero el jefe interrumpió en el momento menos indicado, llamando a su subordinado por su nombre y cuestionando su deshonestidad, ya que había recibido una beca de esa universidad. Entonces Hee-jun-an se convenció de su suposición y comentó que nunca esperó ver a su compañero de clase en un lugar así. Poco después, el cantinero estaba sentado en una mesa con el moreno sosteniendo un vaso de licor fuerte y pensando en su mala suerte. El protagonista se distrajo con una pregunta sobre sus razones para trabajar allí, pero no tenía ganas de responder. Así que Seo Won-han respondió bruscamente que no debía explicaciones y que sería mejor que el hombre se riera del asunto, y se fue olvidando que lo había visto allí. Sin embargo, Hee-jun-an mostraba una curiosidad inusual hacia el moreno y siguió indagando. Entonces el protagonista se levantó y declaró que si seguían con esas preguntas insistentes, simplemente se uniría a los otros clientes. Sin embargo, tan pronto como el hombre se alejó un poco, el alfa sonrió y afirmó que si lo dejaban solo, iría a la administración a reportar una falta, lo que sin duda conduciría a un castigo. El ultimátum provocó furia. El hombre no podía entender si su interlocutor realmente disfrutaba ver cómo la gente era despedida. Hee-jun-han entonces acarició el sofá de manera invitante. Todo lo que necesitaba para evitar un regaño era sentarse a su lado. Seo Jun-han no tuvo más remedio que suprimir su deseo de irse y regresar a su asiento, bajo la mirada satisfecha del alfa. Tan pronto como el protagonista se sentó en el sofá, el moreno tomó su mano.
y cuando protestó por tal comportamiento, le dijeron que era solo para evitar que el cantinero se escapara. Otra vez, a sus aseguranzas de que no tenía intención de irse, Hyun-an, con una sonrisa satisfecha, respondió que no le creía y por lo tanto no lo soltaría. Ni siquiera funcionó el comentario de que Seo Wan-han estaba trabajando y no podía abandonar a un cliente. Sin embargo, el cliente solo mencionó la existencia de una regla. En ese establecimiento, un huésped podía pasar la noche con uno de los empleados y Xiao-han confirmó el servicio. Pero también afirmó que no quería problemas y por lo tanto no se apartaba con los clientes. Ante la pregunta de Hye-Jan-an sobre su candidatura, el cantinero retiró su mano con confianza y rechazó firmemente la oferta. Sin embargo, el moreno no tenía intención de rendirse, y así ofreció pagar una gran suma sorprendiendo enormemente al hombre. Sayo Wan-han expresó incredulidad, y cuando el cliente pidió su número de cuenta para hacer un depósito inmediato, simplemente dictó los dígitos necesarios. Pronto vio un mensaje sobre un depósito de 1.000 millones de won, dejando al protagonista sin otra opción que seguir a Hye-Yeon-an a la habitación de hotel. Una vez que estuvieron en la habitación y el huésped describió sus peticiones, Xiao-han se indignó, ya que no era un omega, y consideraba tal pasatiempo con un alfa inaceptable. Habría preferido devolver toda la suma y marcharse, pero el moreno declaró que no permitiría que se devolviera el dinero. Hye-Yeon-an se inclinó sobre el protagonista, pidiéndole que se calmara y le concediera lo que deseaba. La mente de Xiao-han estaba alborotada con pensamientos sobre la situación. No podía creer al moreno. El hombre realmente quería dominarlo. Intentó levantarse y expresó su opinión de que eso no funcionaría. No podía cumplir tal petición ya que le parecía vergonzoso, especialmente dado su poco tiempo de conocerlo. Hye-Yeon no vio nada de malo en eso y le aseguró que no tenía planes de contarle a nadie. Sin embargo, el protagonista aún esperaba evitar prestar el servicio y devolver el dinero. Luego, su compañero de clase sonrió con picardía y dijo que estaría de acuerdo solo si Seo Wan-han regresaba 4 veces la cantidad. El moreno se indignó ante tal propuesta, considerándolo un chantaje deshonroso, pero el visitante señaló que solo tenía dinero para cumplir su deseo. Sus pensamientos eran que, solo de esta forma, podría acercarse al protagonista. Entonces se acercó y abrazó al bartender. Cuando Seo Wan-han miró el rostro de su compañero, se dio cuenta de por qué el hombre era considerado el más guapo del departamento. Hye-Yeon notó los ojos desorbitados del bartender y le pidió que no se distrajera, ya que de lo contrario, enfrentaría una deuda de 4 millones y uno. El protagonista le pidió al cliente que fuera rápido, incluso si era brusco. Pero él insistió en hacerlo placentero, sonriendo ante cada reacción que sus acciones provocaban. Cuando el moreno estaba a punto de avanzar, a la siguiente etapa, inesperadamente, escuchó los suaves ronquidos del hombre ante él. No podía creer que Seo Wan-han se hubiera quedado dormido en ese momento, pero decidió no despertarlo y dejar todo para la próxima vez. Luego, Hye-Yeon arregló la ropa de su compañero y se sentó junto a él en la cama observando su rostro. Solo al amanecer, Seo Wan-han despertó en la habitación del hotel y le tomó un momento recordar dónde estaba. Solo un poco después, los eventos del día anterior comenzaron a resurgir en su mente y sintió una cierta vergüenza por haberse dormido en un momento así. Luego notó un pedazo de papel doblado en cuartos en la mesita de noche y lo recogió leyendo la nota dejada por Hye-Yeon. El bartender estaba categóricamente descontento con la nota, ya que no tenía intención de tratar con el moreno de nuevo y mucho menos acordar una próxima vez. Cuando Seo Wan-han llegó a la universidad y vio a su compañero, comenzaron a surgir pensamientos sobre lo que había evitado al quedarse dormido accidentalmente y se dirigió a su asiento. Para Hye-Yeon, la llegada del protagonista tampoco pasó desapercibida y comenzó a contemplar lo difícil que era imaginar que este becado y el bartender de ayer eran la misma persona. No se dio cuenta de que había dicho la última frase en voz alta, hasta que su compañera de conversación lo notó y concluyó que no la estaban escuchando, aunque el moreno trataba de convencerla. De lo contrario, ya había oscurecido afuera y Seo Wan-han estaba en la oficina de su jefe quejándose de que lo habían llamado de nuevo. En su merecido día libre, el joven estaba a punto de irse a casa, ignorando las horas extra, pero su jefe le agarró la mano, pidiéndole que se quedara. Sin embargo, el protagonista se dirigió a la salida, pero de repente se encontró con su compañero en el pasillo, a quien quería evitar a toda costa. Hye-Yeon comenzó a preguntar por qué el moreno no se había cambiado a su uniforme y dijo que era muy temprano para irse del trabajo. Luego Seo-Wan tiró bruscamente su mano de la suya e informó que se iba a casa en su merecido día libre y el moreno podía buscar otro juguete, pero el hombre dijo que no iba a buscar a otros ya que necesitaba la compañía del protagonista en este momento.
El bartender estaba confundido con tales palabras, sintiendo que para este hombre adinerado, esas relaciones no significaban nada. Otros se sorprenderían bastante con esta revelación. Hyeon-an frustró todos los intentos de evitarlo, expresando su deseo por el moreno. En busca de excusas, el protagonista estaba listo para volver al trabajo, afirmando que tenía varias mesas reservadas. Sin embargo, el hombre fue insistente y le recordó el dinero ya pagado, y cuando Seo En-han intentó rechazar, le apretó el antebrazo con más fuerza. Entonces, Seo En-han, apartando su mano, accedió. Hyeon-an, encantado, lo invitó a seguirlo. Hyeon-an llevó al protagonista a una habitación de hotel y abrazó a su pareja. Pero el bartender se sintió avergonzado y trató de mostrarse más distante. Se sentó en la cama y expresó su deseo de acabar con eso lo más rápido posible, pero el moreno dijo que no tenía prisa. El hombre dijo que no quería lastimar mentalmente a su pareja, añadiendo que esto era especialmente cierto para Seo Wang-han. Para el protagonista, tal forma de pensar era algo incomprensible, pero Hyeon-an Peten simplemente tomó sus manos y sonrió con picardía. Dado que el moreno era un alfa dominante, era difícil para el bartender resistirse. No tuvo más remedio que rendirse. Luego el hombre aflojó su corbata y comentó que aunque Seo Won-han decidiera volverse a dormir, esta vez no se echaría atrás y despertaría a su compañero. Hyeon-an memorizó cada expresión en su rostro. Al escuchar palabras que contradecían las reacciones de su cuerpo, el protagonista pensó que nunca diría lo que su compañero quería escuchar. Pero el moreno estaba decidido a conseguir lo que deseaba y no iba a rendirse. Hyeon-an agotó completamente al protagonista. Después el bartender yacía allí reflexionando sobre lo que había sucedido. Miró al alfa que yacía a su lado y se preguntó cómo podía dormir tan pacíficamente después de lo ocurrido. Xiaohan recogió sus cosas, planeando juntarlas rápido y salir de la habitación del hotel Mimel Hotel. Al llegar a casa vio una nueva notificación en su teléfono y notó una gran transferencia monetaria de su involuntario compañero. Enfurecido, llamó a Hyeon-an, quien dijo que había enviado el dinero como disculpa. El protagonista le recordó que habían acordado solo una noche, recibiendo una respuesta bastante calma que indicaba que el moreno no buscaba más encuentros. Pero al día siguiente, durante su turno, cuando Seo Won-han entretenía a otro cliente, Hye-jung, Han entró al bar. El protagonista se preguntó por qué el hombre había regresado al bar si había prometido no volver. Entonces, Hyeon-an tocó su cuello de manera torpe y con una sonrisa respondió que en la mañana, cuando no vio al bartender a su lado, se sintió tan solo que no pudo evitar volver. El moreno expresó su deseo de que Seo Won-han lo cuidara. En ese momento, obligando al bartender a informar a su cliente que necesitaría alejarse un momento. Después de eso, el bartender llevó a su compañero por la salida trasera y comenzó a protestar, ya que todo debería haber terminado esa noche. Pero Hyeon-an, con una sonrisa satisfecha, dijo que había venido solo porque el protagonista se había ido, sin despedirse. También mencionó que quería que Si Won-han lo acompañara a la universidad, pero el bartender dijo que preferiría no ir que ir ahí en tal compañía, declarando su opinión. El barista informó a su cliente que iba a regresar y sugirió que el moreno se fuera. Hyeon-han soltó un suspiro profundo, pensando que las cosas no resultaban tan simples como había imaginado. Al regresar al salón, Si Won-han se disculpó con su invitado por tener que alejarse debido a un visitante extraño. El cliente mostró comprensión, notó la popularidad del protagonista y estaba listo para seguir disfrutando de su compañía. Cuando fueron interrumpidos de nuevo, Hyeon-an se sentó directamente en la mesa y preguntó por qué el bartender no le ofrecía servicios similares a él. Luego, inesperadamente, agarró a Seo Won-han por la corbata, acercándolo más. Hasta que el hombre empujó al moreno, el protagonista protestó y le pidió que dejara de distraerlo de su trabajo. Pero su compañero lo ignoró y continuó haciendo lo que quería. El bartender notó que Hyeon-an había comenzado a liberar feromonas asustando a los otros clientes, especialmente al cliente Omega cercano. An había comenzado a liberar feromonas asustando a los otros clientes, especialmente al cliente Omega cercano. El moreno incluso se dirigió al cliente expresando su deseo de llevarse a su servidor, comentando tranquilamente que seguramente no quería seguir sentado en su compañía. Seo Won-han una vez más le pidió al alfa que se marchara y cuestionó si estaba dispuesto a hacerse responsable si algo le pasaba al otro cliente. Sin embargo, Hyeon-an no veía nada de qué hacerse responsable, presentando la situación como si hubiese preguntado educadamente al cliente.
El protagonista afirmó que ese comportamiento y la liberación de feromonas eran inaceptables y sugirió que el hombre no debía regresar a este establecimiento. En respuesta, el moreno señaló que el bartender no debía hablarle a un cliente de esa manera, advirtiendo que su comportamiento grosero podría resultar en un castigo por parte de la gerencia. En ese momento, el jefe apareció inesperadamente y le pidió a Seo Won-han que llevase a este cliente y se fuera, ya que el pánico comenzaba a extenderse en el salón. Mirando alrededor y viendo las reacciones de los demás, el protagonista le pidió a Hye-Yanan que lo siguiera en el pasillo. El protagonista comentó que si su compañero continuaba comportándose de esta manera, el bar perdería a sus clientes. Entonces el moreno impuso una condición exigiendo otra noche juntos, supuestamente porque el bartender se había ido sin despedirse. Jong-han, una vez más, llevó al protagonista a una habitación de hotel, ahora disfrutando de las sensaciones que su compañero le daba. Sin embargo, los pensamientos del moreno seguían regresando al hecho de que nunca esperó poder tocar a este hombre de esa manera. Recordó cómo en la universidad, un compañero asignado a un proyecto con él y Seo-han le había pedido que se encargara de su parte del trabajo porque estaba ocupado. Hye-An había cumplido y aceptado hacer la tarea, pero a pesar del agradecimiento del chico, el moreno estaba cansado de ese tipo de comportamientos por parte de las personas. En el siguiente momento, el estudiante becado se acercó y le entregó su parte del trabajo, murmurando sobre la simplicidad del encargo antes de marcharse. Por más que Hye Jong-han se había esforzado en ese momento, Seo Woo-han lo ignoró por completo y se alejó sin saber la impresión que había dejado en el hombre más guapo del departamento. Después de eso, Hyeon-anen invitó al moreno a tomar un trago como agradecimiento por el trabajo, pero él se negó y miró con rabia cualquier intento de iniciar una conversación. Incluso cuando intentó observar de lejos, contemplando posibles temas para charlar, no pasó desapercibido. Ahora Seo-han notó que su compañero estaba distraído. Después de eso, Hyeon-an invitó al moreno a tomar un trago como agradecimiento por el trabajo, pero él se negó y miró con ira cualquier intento de iniciar una conversación, incluso cuando intentó observar de lejos. Contemplando posibles temas para conversar, no pasó desapercibido. Ahora Seo-han notó que su compañero estaba distraído por pensamientos no relacionados y de inmediato expresó su opinión. El moreno comenzó a disculparse por dejarse llevar. Se distrajo y pidió continuar, pero el barman lo encontró divertido. Ya consideraba sus acciones vergonzosas. Y darse cuenta de que él, John-an, había estado pensando en otra cosa, lo hizo sentir aún peor. El hombre no estaba dispuesto a continuar, especialmente por la situación en la que él, John-an, lo había metido y pensaba en irse. Incluso si eso significaba abandonar la actuación a la mitad, sin importar cuánto intentara detenerlo, el moreno, el protagonista, no estaba dispuesto a ceder. Después de que sus esfuerzos fueron pisoteados, solo dijo que esta vez el alfa había arruinado todo, y le advirtió que no pensara en usar feromonas y causar pánico en el bar de nuevo antes de irse. Reconoció la validez de las palabras y se maldijo a sí mismo por fallar. Tal oportunidad de acercarse necesitaba pensar en un nuevo plan al día siguiente. Cuando el protagonista llegó a la universidad de inmediato, se encontró con la mirada de Hye-Yeon-an, mientras estaba en un grupo de chicas charlando. El hombre comenzó a recordar cómo el comportamiento de su compañero podía diferir tanto en público en comparación a cuando estaba solo. Con él, Seo Won-han no podía aceptar el hecho de que realmente era la misma persona. Incluso quería abrirle los ojos a los de su alrededor sobre la verdadera naturaleza del hombre más guapo del departamento, pero entendía que eso podría causarle problemas. El moreno, por su parte, pensaba en la noche anterior preguntándose si debería haber usado más fuerza cuando el barman decidió irse, ya que ahora no estaría tan molesto. Él y Han recibieron una notificación en su smartphone y sacó el dispositivo de su bolsillo, mirando la pantalla con una expresión complacida. Mientras tanto, el protagonista recibió un mensaje de su jefe pidiéndole que llegara temprano al trabajo, ya que se esperaba a un cliente importante. Mientras el barman se dirigía a la salida, no se dio cuenta de la sonrisa astuta de su compañero. Mientras sostenía su teléfono solo en el bar, Si-Won-han se enteró de que el jefe había firmado un contrato lucrativo que le concernía directamente. El protagonista estaba indignado por la situación, expresando que tomar tal decisión sin su participación era inaceptable. El jefe admitió su error y explicó que la cantidad ofrecida por el cliente era tan sustancial que accedió sin dudar. Al escuchar la suma mencionada, Won-han estuvo a punto de caer en shock, pensando que el cliente debía estar loco para pagar tanto por monopolizar los servicios de un empleado específico. Cuando el protagonista escuchó que el invitado era un alfa, como él tuvo una inquietante sospecha sobre Hye-Yeon-an, pero rápidamente desechó esos pensamientos.
ya que aunque el moreno fuera muy rico, dudaba que gastara tanto dinero en un capricho. El jefe estaba muy preocupado por cumplir con el contrato, incluso ofreciendo una promoción si el cliente quedaba satisfecho. Después el jefe llevó al barman a la habitación del hotel, donde el visitante estaba esperando y le indicó que lo cuidara bien antes de entrar. El protagonista solo podía pensar que el invitado debía tener un problema si quería dominar a un alfa. Incluso si Seo Wuhan tenía algún pensamiento sobre el moreno, no pudo contener su sorpresa al verlo en la habitación. Incrédulo de que Heyeon An Pen fuera el cliente con la absurda petición, el barman incluso le preguntó a su compañero. Lo que él hacía ahí, el hombre no podía entender tal extravagancia y sentía piti por los padres del moreno. Pero simplemente notó que había ganado toda la suma él mismo en el mercado de valores. La disparidad en su situación irritaba al protagonista, lo que lo llevó a apretar los dientes en un intento de controlar sus emociones. Jae-Janan observó el comportamiento del bartender y decidió preguntar sobre su estado de ánimo, a lo que recibió una respuesta sincera. Sobre resolver problemas a través del dinero. El hombre reaccionó bastante tranquilo a este comentario y mencionó que el dueño del bar había revelado información sobre las deudas de sus subordinados, lo que explicaba sus acciones. Seo-Han, al enterarse de estos detalles, solo pudo maldecir mentalmente a su jefe por revelar demasiado. Mientras tanto, el moreno declaró que se encargaría de las deudas si el bartender le proporcionaba sus servicios. El protagonista no podía entender qué buscaba Hyun-An, ya que parecía no ganar nada a cambio, lo que levantaba sospechas de una traición traicionera. El moreno claramente vio la desconfianza del bartender y contempló cómo remediarla, por lo que propuso dar una parte del dinero por adelantado y el resto después. Seo Wuhan pensó en su necesidad de dinero debido a las deudas, pero temía ser engañado si confiaba en sus palabras. Sin embargo, rechazar a un cliente así podría ser peligroso, ya que podría quejarse a la gerencia por un mal servicio. Suspirando, el protagonista deseó que su jefe no hubiera aceptado el contrato para proporcionar servicios. Justo en ese momento, recibió un mensaje de su jefe recordándole que se ocupara del cliente y amenazando con que cualquier descuido resultaría en turnos no pagados. El bartender no pudo evitar sospechar que Heijan lo estaba chantajeando, pero este último notó que fue el dueño del bar quien lo llamó primero, poco probable conseguir a tal cliente. Cuando el moreno decidió apresurar la respuesta de su compañero Seo Won-han, declaró que aceptaría, pero bajo varias condiciones. Primero, no quería hablar sobre recibir una gran suma al final de su acuerdo, prefiriendo obtener un pago por adelantado. La segunda condición era que el invitado no debía tocarlo hasta que hubiera pagado por los servicios. Cuando el bartender vio la expresión pensativa de Jae-Janan, asumió que algo no andaba bien. El hombre confirmó que el problema era el pago por adelantado, ya que quería intimidad con el moreno de inmediato, y estaba a punto de abrazarlo cuando Seo Won-han retrocedió. El protagonista también buscó una explicación para esta elección, y al escuchar sobre la atracción, no podía entender cómo alguien como Jae-Janan podría considerar normal interesarse por otro alfa. El bartender no podía entender la confianza del visitante sobre que ellos podrían estar juntos incluso sin ser una verdadera pareja. Pensó que cualquiera de ellos podría conocer a su verdadera pareja, lo que planteaba la pregunta de qué pasaría en tal caso. Cuando expresó esta preocupación, el moreno involuntariamente apretó los puños. No quería ni pensar en que el protagonista tuviera una verdadera pareja que pudiera perder el control de sus acciones. Jae-Janan agarró los hombros del bartender dolorosamente y dijo que sería mucho mejor si el cuerpo de Si-Won-An llevara su nombre. No sabía si el cuerpo de un alfa podía llevar el nombre de otro alfa, pero estaba dispuesto a rezar por ello. Habiendo expresado sus esperanzas, el moreno acercó al protagonista mientras pensaba cuán lejos estaba dispuesto a llegar su compañero de clase para alcanzar sus metas en casa. Cuando Seo Won-han miró en el espejo, vio una serie de marcas rojas en sus hombros y cuello maldiciendo al cliente problemático. El protagonista se preguntó ¿cómo iría ahora a la universidad si no tenía turtlenecks ligeros en su guardarropa? Cuando los estudiantes vieron al moreno con un suéter abrigado, a pesar del clima caluroso, quedaron desconcertados. Alguien incluso sugirió que el estudiante becado no podía permitirse ropa nueva, causando risas entre los curiosos. El bartender siguió leyendo su libro, haciendo todo lo posible por ignorar las reacciones de su compañero. Pronto llegó Hee-yeon y al escuchar su voz, el protagonista inconscientemente apretó los puños. Quería estrangular al hombre rico por hacerlo soportar el calor. Sin embargo, el moreno, al notar la reacción del protagonista, simplemente sonrió, encontrando divertido su intento de ocultar su cuello. Era de noche y Xiaohan estaba en su trabajo sentado frente a su compañero que había comprado su tiempo. Tocaba constantemente el cuello de su camisa, que no lograba ocultar las consecuencias del día anterior.
Entonces el invitado le entregó una bolsa negra, sugiriendo que mirara el contenido que podría ser útil. El bartender sacó un turtleneck negro y el moreno explicó que lo había comprado al ver la incomodidad de Seo Yeon-han con el suéter abrigado en la universidad. La idea de usar ropa comprada por Hee Yeon-han le pareció al protagonista una burla, así que respondió con agresión. Devolvió la camisa, declarando que no aceptaría tal regalo, y le recordó a quién le debía el tener que buscar ropa de cuello alto. En un intento por cambiar de tema, el bartender le pidió incluso al invitado que pidiera algo, pero recibió un rechazo. El moreno agarró la mano de Seo-han y se acercó rápidamente rozando sus labios con el cuello del hombre. Al escuchar su súplica de que se detuviera, simplemente dijo que no lo haría hasta que escuchara que el protagonista se pondría el turtleneck. En casa, el bartender se miraba en el espejo, nuevamente observando el enrojecimiento aún más denso que el día anterior, además de las marcas de Hyun-an. Había desarrollado sarpullido por calor. Miró la bolsa de ropa que le habían regalado junto al perchero, pensando que tal vez tendría que usar ese turtleneck después de todo. Al llegar a la Universidad S.O. Wuhan, intentó imaginar la reacción de su compañero al verlo con el turtleneck. Imágenes del moreno sonriente y con una expresión de alegría aparecieron en su mente. Sin embargo, mientras el protagonista estaba sentado en el aula y calmaba un poco sus pensamientos, una chica entró corriendo y con pánico anunció que Hye-yeon-an no había llegado. Los demás estaban muy sorprendidos y se preguntaban cómo presentarían su informe sin que el presidente de la clase escuchara sus preocupaciones sobre la ausencia del moreno. Seo Ah-hun se sintió ligeramente aliviado al no verlo, pero también algo preocupado por su falta. En casa de Hyun Ah-hun, sus padres estaban contemplando la condición de su hijo y si todo estaría bien. El padre mencionó que recientemente le habían dado al moreno un suprimidor, así que todo debería estar bajo control. No debería haber problemas. Sin embargo, la mujer no se sintió muy reconfortada por esto y comenzó a reflexionar sobre lo difícil que era suprimir el calor. Incluso con medicamentos fuertes, nada era seguro, pero a pesar de sus preocupaciones, la pareja tuvo que prepararse para ir a trabajar. Afirmando que no aceptaría tal regalo, le recordó a quién pertenecía la culpa de tener que buscar ropa de cuello alto. En un intento por cambiar de tema, el cantinero incluso le pidió al invitado que pidiera algo, pero recibió un rotundo no. El moreno tomó la mano de Seo-han y se acercó bruscamente rozando sus labios contra el cuello del hombre. Ante su súplica para que se detuviera, simplemente afirmó que no lo haría hasta escuchar que el protagonista usaría el cuello de tortuga. En casa, el cantinero se paró frente al espejo, nuevamente observando el enrojecimiento más intenso que el día anterior, además de las marcas de Hyun-an. Había desarrollado un sarpullido por calor. Miró la bolsa de ropa regalada junto al perchero pensativo. Podría tener que usar ese cuello de tortuga después de todo. Al llegar a la Universidad S.O. Wuhan, intentó imaginar la reacción de su compañero. Cuando lo vio en el cuello de tortuga, imágenes del moreno alegre, con una expresión encantada, aparecieron en su mente. Sin embargo, mientras el protagonista estaba sentado en el salón y calmaba un poco sus pensamientos, una chica entró corriendo y anunció que Hye-yeon-an no había llegado. Los demás se sorprendieron mucho y se preguntaron cómo presentarían su informe sin que el presidente de clase escuchara sus preocupaciones sobre la ausencia del moreno. Seo Ah-hun se sintió un poco aliviado de no verlo, pero también algo preocupado por su ausencia. En casa de Hyun Ah-hun, sus padres contemplaban la condición de su hijo y si todo estaría bien. El padre mencionó que recientemente le habían dado al moreno un supresor, por lo que todo debería estar bajo control. Y no debería haber problemas. Sin embargo, la mujer no se sintió muy reconfortada por esto y comenzó a reflexionar sobre lo difícil que era suprimir. El calor e incluso con medicamentos fuertes, nada era seguro. Pero a pesar de sus preocupaciones, la pareja tuvo que prepararse para trabajar. Así que tuvieron que dejar al joven solo. Oye, mientras Ann se movía de un lado a otro en la cama, sus pensamientos volvían constantemente a un alfa. Y lo maravilloso que sería si el protagonista estuviera a su lado. Alcanza el frasco de cristal en su mesa de noche y tragó un par de pastillas más esperando que lo ayudarían. Mientras tanto, en la Universidad Munseong, el profesor terminó su clase y despidió a los estudiantes. Anunció un día libre inesperado y que no necesitaba ir a trabajar hoy, lo que sorprendió enormemente al moreno. Inclusive llamó a su jefe para aclarar la situación, pero no se dijo nada nuevo. Sin embargo, este giro inesperado de los acontecimientos elevó su ánimo inmensamente. El protagonista se sintió increíblemente afortunado ese día.
Primero Hyeon-an no vino a clase evitando la incomodidad de usar la ropa regaladas y ahora tenía un raro día libre para finalmente relajarse. Al acercarse a su apartamento, el bartender ya estaba haciendo planes y pensando en tomarse una bebida, pero fue inesperadamente jalado por la capucha de su sudadera. Cuando se dio la vuelta, vio al moreno que ya lo había abrazado. Pero lo que era más notable era la apariencia del presidente de la clase. Aunque se decía que An estaba preocupado por cómo había encontrado su dirección, el rostro sonrojado y la respiración entrecortada llamaron más la atención. Cuando Hyeon-an preguntó por su estado, el protagonista intentó responder lo más calmado posible y simplemente inquirió cómo había llegado allí su compañero. Resultó que el jefe le había dado la dirección del bartender y al enterarse de esto, tuvo nuevas preguntas para su jefe. Seo Won-han también intentó expresar su opinión de que el presidente de la clase debería encontrar otro lugar para sobrellevar esta situación. Sin embargo, el moreno solo dijo que el protagonista era la mejor opción para él, lo que enojó enormemente al bartender. Comenzó a argumentar que con un compañero así, Hyeon-an no encontraría la satisfacción que buscaba. Pero el alfa se mantuvo firme y simplemente expresó su deseo de intimidad. El estudiante becado dejó caer su mochila y trató de empujar al hombre alejándose, pero fue bastante fuerte y simplemente expresó su deseo de entrar al apartamento rápidamente para evitar llamar demasiado la atención de los vecinos. Xiao Huang-han presionó algunos botones en la cerradura y abrió la puerta. Dándose cuenta de que la situación era crítica tan pronto como se cerró la puerta, Hyeon-an dejó caer completamente su autocontrol. Habló de sus deseos y se presionó fuertemente contra el bartender. El protagonista se sonrojó furiosamente ante las acciones del hombre y trató de contener sus propios sentimientos, pero no con mucho éxito. El moreno disfrutaba de esta cercanía y mencionó que no se calmaría pronto, mostrando un paquete entero de anticonceptivos. La ropa ya estaba esparcida por el suelo y Seo Woo-han pensó en cómo el efecto de las feromonas se intensificaba. El bartender suplicó al hombre que se detuviera, pero él solo le apretó la mano más fuerte sin permitirle que se alejara. Seo Woo-han estaba completamente exhausto y logró llegar a la ducha, aunque no esperaba que el moreno se uniera a él. Protestó por las acciones de Hyeon-an, pero él solo sonrió torpemente y dijo que realmente no podía controlarse en este momento y que era totalmente su culpa. A pesar de sentirse mucho mejor que al principio, el hombre continuó justificando sus acciones con el calor. Cuando el protagonista finalmente se vistió y se acostó en su cama, todos sus pensamientos estaban centrados en por qué tenía la mala suerte de atraer al hombre más guapo de la facultad. Pronto el objeto de sus pensamientos también salió de la ducha enjuagándose la cara. Preguntó por el bienestar del bartender. Tal pregunta solo enfureció a Seo Woo-han, ya que no podía imaginar que alguien pudiera estar bien después de lo que acaba de vivir. El moreno respondió sentándose en la cama, mientras el protagonista se daba la vuelta. Se cubrió con una cobija. Hyeon-an estaba desconcertado por este comportamiento, y el bartender, aún bajo la cobija, le dijo que se fuera a casa. Sin embargo, los camiones habían dejado de circular y el moreno no podía llamar un taxi. Como no tenía más que su teléfono, no se había dado cuenta de nada en el camino a la casa de Seo Wang-han, pues un amigo le había dado un aventón. Reuniendo su valentía, el presidente de la clase hizo una cara de súplica y le pidió a su compañero que le dejara quedarse a dormir esa noche. Entendiendo que no tenía otra opción, el protagonista le permitió quedarse, pero insistió en que durmiera en el piso. Hyeon-an sonrió ampliamente y dijo que estaba bien con eso, siempre y cuando le dieran una cobija. Seo Won-han vivía solo y no tenía una cobija de más. Lo mencionó, a lo que el moreno se lanzó entusiasta sobre la cama y dijo que entonces dormiría a su lado. A pesar de que no le encantaba la idea de estar tan cerca, el bartender solo pidió no ser tocado durante la noche y amenazó con consecuencias si no se cumplía la condición. Después de que Hyeon-an le aseguró que dormía como un angelito y que no había de qué preocuparse, el protagonista suspiró y se acostó dándose la vuelta para mirar la pared. Seo Woo-han soñó con sus días escolares cuando vivía con sus padres en comodidad y no le faltaba nada. Su madre y su padre siguieron siendo una pareja amorosa. Incluso después de muchos años raramente discutían, y él era un niño ejemplar, la envidia de los demás. Todo era perfecto hasta que un hombre entró en sus vidas y rápidamente construyó una relación de confianza con el cabeza de familia. Comenzaron a colaborar y cuando el padre expresó su apoyo, el hombre compartió sus planes. Como resultado, asombrosas oportunidades y poder se suponía que se desplegarían ante el simple emprendedor de clase media. El padre de Sewon creyó en las palabras del hombre e invirtió todo lo que tenía, solo para encontrarse sin nada. Tuvo que arrodillarse y suplicar, pero entonces el hombre reveló su verdadera naturaleza.
El cabeza de familia finalmente se enteró del engaño. La familia feliz se hizo pedazos de un instante a otro y en un solo día tuvieron que mudarse de su bonita casa a una muy destartalada. Poco después, los prestamistas empezaron a llegar con exigencias de pago y la situación parecía desesperada. Sewon-han quedó solo, con las abrumadoras deudas de su padre y enseñado por la amarga experiencia de su padre, dejó de confiar en las personas que le mostraban amabilidad. Cuando el protagonista despertó, sus pensamientos fueron directamente a lo mucho que le dolía la cabeza, y su cuerpo también dolía, y los recuerdos del día anterior comenzaron a regresar. Se dejó caer sobre la cama con un sentido de resignación. Al oír el ruido, Haeyeon-an entró en la habitación expresando preocupación por su estado. El moreno se disculpó por haber llevado al bartender a este estado, explicando que tan pronto como vio que estaba enfermo, dejó sus clases y se quedaría hasta que Xiao Huanghan se sintiera mejor. Resultó que ya eran 2 de la tarde y el presidente de la clase, también Leo Ifema, le había informado al dueño del bar sobre la enfermedad del protagonista, así que no iría a trabajar. Los pensamientos giraban en su cabeza. Apenas escuchando a Haeyeon-an, que explicaba que no podía encontrar ningún medicamento para el resfriado y no podía salir a la farmacia porque no sabía el código de la puerta. Para regresar, el hombre pidió el código para ir a la tienda, pero Seo Wang-han no tenía ganas de dar esa información en ese momento. El moreno recibió un mensaje de un compañero que había tomado notas de la clase, dándose cuenta de que no conseguiría el código tan fácil. El presidente de la clase ofreció compartir sus notas a cambio de la información en la mente del protagonista. Apareció una balanza con razones para negarse de un lado y los beneficios que ganaría del otro. Apretando los puños, Seo Wang-han dio a regañadientes la combinación requerida al moreno victorioso, que ya estaba haciendo una lista de compras. Después de que Haeyeon-an salió cerrando la puerta tras de sí, el bartender se recostó de nuevo en la cama, con la intención de dormir un poco más. Cuando Sewon-han despertó, vio al moreno a su lado vestido con su ropa y sosteniendo un tazón de porridge de arroz. El hombre ya le estaba extendiendo una cucharada de porridge al protagonista con la intención de alimentarlo, pero se encontró con resistencia. El bartender quería rechazar tal alimentación y comer por su cuenta, pero sus palabras no fueron escuchadas. En su lugar, Haeyeon-an trató de meter comida a la fuerza en la boca del hombre enfermo. Entre protestas, Seo Wang-han hizo una mueca, y el moreno se acercó inmediatamente abrazándolo e indagando sobre su bienestar, asegurándole que todo pasaría. El presidente de la clase notó que había estado durmiendo incluso cuando regresó de la tienda y que debería comer para recuperarse más rápido. Sopesando los pros y los contras en su mente, el protagonista abrió la boca sumisamente dejando que el triunfante Haeyeon-an lo alimentara. Una vez que el bartender comió y se recostó de nuevo, enfrentó nuevamente la preocupación de su compañero, preguntándole cómo podría ayudar. Tal cuidado se sentía intrusivo y aunque no necesitaba nada en ese momento, aún pidió una toalla húmeda. Mientras Seo Won-han limpiaba su rostro del sudor, notó que la habitación estaba más limpia, sorprendido de que el moreno hubiera ordenado el departamento. El presidente de la clase estaba complacido de haber sido útil y dijo que cocinaría algo delicioso después de clases al día siguiente. El protagonista expresó sorpresa por las habilidades culinarias de Hyun-an y este último le aseguró, mostrando la pantalla de su teléfono, que realmente era bueno cocinando. Después de tomar la toalla sucia, el hombre se acostó junto a él en la cama, indagando una vez más sobre el bienestar del bartender. Sin protestar, Sewon-han cerró los ojos y sonrió pensando que el moreno estaba muy preocupado, pero se sentía cálido y cómodo. Ahora Haeyeon-han notó que el rostro del protagonista se relajaba mientras se sumía en un sueño profundo. Lo abrazó y cerró los ojos. Al despertar, Sewon-han vio inmediatamente la cara del presidente de la clase y se dio cuenta de que realmente había decidido quedarse hasta que estuviera completamente recuperado. Sorprendentemente, el moreno abrió los ojos, haciendo que el protagonista se asustara y preguntara por qué lo miraba tan intensamente. Sonrojado y sin poder responder la difícil pregunta, el hombre, en cambio, preguntó cuándo se había despertado el presidente de la clase. Resultó que había estado despierto cuando el bartender comenzó a mirarlo y al oír esto, este último sintió una punzada de vergüenza. Entonces Haeyeon-an se levantó, tocó la mejilla del protagonista con sus labios y preguntó si no parecían recién casados. Para el protagonista, tal pregunta parecía absurda, pero el moreno sonrió satisfecho y comenzó a hablar sobre cómo habían dormido. Se despertaron y comieron juntos. Sin embargo, Si Won-han no creía que esto justificara compararlos con recién casados.
Como todo ocurrió debido a la falta de autocontrol del moreno, el día anterior, el presidente de la clase notó que el bartender ya estaba mejorando y expresó su pesar porque ese tiempo juntos ahora llegaba a su fin. Aprovechando el momento, el protagonista incluso sugirió que se fuera ya, pero el moreno comentó que aún tendrían muchas oportunidades de verse. El estudiante becado hizo una mueca por el intento fallido de deshacerse del invitado no deseado, pero este solo lo encontró divertido y sugirió que hicieran un bocadillo. Las afirmaciones de Seo Won-han de que no lo necesitaba, ya que no estaba acostumbrado a desayunar, no tuvieron ningún efecto, y el moreno comenzó a hablar sobre cómo saltarse comidas. Podría afectar negativamente su salud. El protagonista estaba molesto porque Hayan-an le estaba obligando a comer la comida que había preparado, pero este simplemente respondió que estaba muy preocupado y hacía todo para una pronta recuperación. Era hora de que se dirigieran a sus clases, pero justo antes de irse, el moreno sugirió que fueran en su auto. Saya Wan-han se opuso de manera categórica a esta idea, ya que si otros estudiantes los veían juntos, podría generar innumerables rumores. Además, no había ninguna posibilidad de que el coche del hombre más guapo de la facultad pasara desapercibido. Se destacaba demasiado. Cada argumento chocaba contra un muro impenetrable mientras él seguía hablando sobre el mal estado del protagonista y cómo aún estaba encorvado por el dolor de espalda mientras caminaba. El moreno entonces sonrió, cerró la puerta principal y sin esfuerzo levantó al confundido hombre que se dirigía hacia su auto. En la mente de Seo Won-han comenzaron a aparecer imágenes de otros estudiantes susurrando y discutiendo la relación entre los dos alfas dado su viaje juntos a la escuela. El departamento del bartender estaba cerca de la universidad, así que no pensó en abrocharse el cinturón, pero cuando él y Ann dijeron que le ayudaría a abrocharse el cinturón si no lo hacía, el hombre tiró con decisión la hebilla hacia la traba. ¡Alteza! Al llegar Xiaohun, vio una multitud de personas que no podían ignorar la llegada del hombre más guapo de la facultad. Se sintió incómodo al salir del auto debido a la atención excesiva, pero al notar la vacilación del protagonista, el moreno comentó que un beso solo escalaría aún más los rumores. Esta observación hizo que el bartender saliera disparado del auto mientras el dueño permanecía sentado con una ligera sonrisa. En ese momento, uno de los amigos del presidente de la clase vio a Seo Won-han alejándose del auto y se preguntó por qué alguien como Hee Jun-han vendría a la universidad con un perdedor así. De camino a casa, una vez más sentado en el asiento del pasajero del auto de Hee Jun-han, el protagonista se preguntó cuánto tiempo planeaba quedarse en su departamento, pero el hombre respondió en broma que aún no había decidido, y cualquier intento de Seo Won-han de protestar fue interrumpido por un ligero beso. Al día siguiente, durante la clase, el moreno seguía echándole miradas al bartender, reflexionando sobre su comportamiento y apariencia. Pero cada vez que sus miradas se cruzaban, le enviaba una dulce sonrisa. Cuando la clase concluyó y el profesor anunció un examen en 2 semanas, Hayan-an solo podía pensar en lo rápido que podía llegar a casa con el protagonista. Sin embargo, un amigo que quería hablar con él lo distrajo. El moreno seguía echándole miradas al bartender, reflexionando sobre su comportamiento y apariencia, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, le enviaba una dulce sonrisa. Cuando la clase concluyó y el profesor anunció un examen en 2 semanas, Hayan-an solo podía pensar en lo rápido que podía llegar a casa con el protagonista. Sin embargo, un amigo que quería hablar con él lo distrajo. Solo podía pensar en lo rápido que podría llegar a casa con el protagonista. Sin embargo, un amigo que quería hablar con él lo distrajo. Así que el moreno envió un mensaje pidiéndole al estudiante becado que lo esperara en el estacionamiento. Seo Won-han se dirigió al auto, pero escuchó una conversación entre un compañero y el presidente de su clase y decidió quedarse un rato. El compañero de cabello canoso estaba hablando sobre las interacciones con el protagonista preguntándose por qué él y Ann se habían acercado tanto a él. A pesar de todos los rumores, resultó que al inicio del semestre Seo Woo-han había llegado con una marca en el cuello, lo que llevó a muchos a concluir que estaba vendiendo su cuerpo a pesar de ser un alfa. El hombre para quien esta era una novedad recordó una situación cuando un cliente le dejó una marca en un lugar inconveniente. Sin embargo, el compañero seguía preguntándose por qué Yanan, sabiendo de estos rumores, seguía asociándose con él, ya que eso podría generar chismes sobre el presidente de la clase. Cuando le preguntaron que dijera la verdad, el moreno pensó que confesar todo no era fácil, pero su amigo era persistente y no cedería sin alguna explicación. Suspirando de manera dramática y disculpándose mentalmente con Seo Woo-han, dijo que se vio forzado a asociarse con el estudiante becado debido a amenazas. El compañero de cabello canoso estaba increíblemente sorprendido por esa declaración, al igual que el bartender que estaba escondido detrás de una esquina.
Mientras tanto, el moreno continuó respondiendo, revelando que un día el compañero se le había acercado y lo amenazó con contarle a todos sobre sus actividades sexuales promiscuas a menos que comenzara a asociarse con él. Su amigo estaba furioso por esta historia, y Hye-Yan-An dijo que si dependiera de él, no aparentaría ser amigable con ese tipo. También pidió al compañero de cabello canoso que mantuviera todo en secreto para evitar la propagación de rumores. Y este, expresando comprensión, prometió no contárselo a nadie. Mientras tanto, S.O. Wan-Han permanecía pipí, apretando los puños, pensando que la persona en quien había comenzado a confiar le había apuñalado por la espalda. Jugando un acto vil, tras su espalda, habiendo perdido nuevamente la fe en las personas, el protagonista decidió que nunca le perdonaría esto. Hye-Yeon-An estaba en casa sin poder entender qué había pasado y por qué el protagonista le había dicho que regresara las pocas cosas que había llevado a su departamento. Ahora sostenía su teléfono con una notificación sobre un reembolso. No tenía idea de lo que había ocurrido. Al la llegada a la universidad, el hombre escaneó el aula, pero Seo Won-Han aún no había llegado. Un compañero se le acercó preguntándole a quién estaba buscando y si podía ayudar, pero el presidente de la clase solo la despidió, diciendo que no era nada serio. Apenas se había sentado cuando Seo Won-Han entró al aula. Y el moreno se levantó de un salto, llamando al nombre del estudiante becado. El presidente de la clase agarró su antebrazo y lo llevó afuera, dejando a todos perplejos por la inusual escena. Después de caminar una corta distancia, el protagonista sacó su brazo del agarre y exigió saber qué estaba haciendo el moreno. «¡Hey, Jan!», An expresó su confusión sobre por qué el bartender había dejado de responder a los mensajes e incluso había reembolsado el dinero. Sewan-Han explicó que no quería que nada los uniera, así que había actuado en consecuencia, especialmente porque el presidente de la clase había dicho que quería terminar su interacción lo más pronto posible. En un instante, el moreno recordó la reciente conversación con su amigo y no podía creer que el protagonista había escuchado todo. Intentó explicar que todo lo que dijo en ese momento era una mentira, ya que no quería que Seo Won-Han tuviera problemas por ello. Pero el protagonista ya no le creía, recordando el desprecio con el que el presidente de la clase había hablado de él. Admitió que brevemente había creído que An podía ser una buena persona, pero se había sentido traicionado. El bartender estaba a punto de irse, y simplemente dijo que ya no tendría más interacciones con él, tal como el moreno quería. Esa noche en el bar, Sewan-Han se sentó con un cliente habitual que no había visto en un tiempo, aceptando con gracia los abrazos del cliente bastante ebrio y sonrojado. Luego, cuando vio a Jeon en la entrada, colocó sus manos en la cintura del cliente y lo besó. El moreno, al presenciar la escena, simplemente frunció el ceño y se dirigió hacia la salida, incapaz de soportar más. Después, el bartender tuvo que apartarse con su jefe, quien expresó sorpresa por el cambio de comportamiento, notando que el empleado anteriormente había estado en un estado de ánimo diferente, y especuló que algo había sucedido. Sewan-Han no proporcionó una respuesta detallada y solo preguntó si Hye-Yeon-An había sido informado de que ya no se le serviría debido a la amenaza de perder a su empleado más popular. El gerente tuvo que rechazar nuevas reuniones y, al escuchar la confirmación de que ya no estaba obligado a servir a un cliente específico, el hombre volvió al trabajo. Cuando el protagonista estaba saliendo del bar, se topó con el moreno, que no quería que su relación terminara así. Sin embargo, Seo Yeon-Han no necesitaba explicaciones en respuesta a una confesión de sentimientos. Él simplemente respondió que las palabras eran simples y no garantizaban que no habría otra traición. El bartender apartó la mano del otro y, diciendo que no había nada más que discutir, se fue a casa. Otra clase estaba en progreso, y Seo Woo-Han estaba tomando notas diligentemente, al igual que el moreno, que continuaba lanzando miradas de arrepentimiento al bartender. Era el final del semestre y, a medida que las clases terminaban, muchos estudiantes discutían ruidosamente sus planes de vacaciones con sus compañeros de clase. Previsiblemente, el protagonista salió del salón en silencio, mientras el presidente de la clase lo observaba marcharse, pensando que pasaría mucho tiempo antes de volver a verlo. Al llegar a casa, Hye-Yeon-An se encontró con noticias inesperadas sobre una presentación planeada que había organizado su madre. Ella estaba descontenta con la reacción de su hijo, mientras que él, a su vez, no podía entender qué tipo de reacción esperaba, especialmente porque no le había advertido sobre sus planes. La mujer le pidió al moreno que al menos conociera a la persona y luego tomara decisiones, insistiendo en que no estaba tratando de imponer nada a su único hijo. Sintiéndose pesado, Hye-Yeon-An aceptó conocer a la persona que su madre quería presentarle. Sentado en una cafetería, el joven observó la animada conversación de las mujeres, luego echó un vistazo al apuesto joven de cabello claro que querían presentarle. Se presentó como Dok Jong-Bai
y extendió su mano en saludo. Pero cuando el alfa se disponía a estrecharla, notó algo inusual. Mientras tanto, Sewon-han estaba en el bar, atendiendo a una mujer rubia y manteniendo una conversación medida. La mujer notó que había visto al bartender trabajando con frecuencia últimamente, y él explicó que desde que el semestre había terminado, decidió trabajar los fines de semana también. Había visto al bartender trabajando con frecuencia últimamente, y él explicó que desde que el semestre había terminado, decidió trabajar los fines de semana también. También salió a la luz que el moreno ya no recibiría su beca en el último semestre. Tras haber reprobado sus exámenes, la siguiente pregunta sobre las causas de su fracaso hizo que el hombre recordara a él, Janan, cuya interacción sin duda había afectado su rendimiento académico. Sin embargo, después de unos momentos, el protagonista recuperó la compostura e, intentando distraer a la patrona, le sirvió una bebida. Sintiendo vergüenza por haber permitido que lo distrajeran, se disculpó, pero la rubia lo comprendió. Diciendo que ella también a veces se perdía en sus pensamientos, la mujer dijo que quería pasar la noche con el bartender. Y cuando él trató de rechazar la oferta, ella se sentó en su regazo. Seo Woo-han perdió el hilo de sus pensamientos sobre cuán a menudo los clientes hacían tales propuestas, pero se distrajo con la voz de la clienta. Ella comentó que tenía una mancha oscura en el cuello que parecía pintura, pero limpiársela no ayudó. Disculpándose por la incomodidad, el bartender se excusó para revisar en el espejo qué era esa mancha. Sin embargo, lo que vio lo dejó sorprendido. Grabado en su piel como si fuera tinta negra, estaba el nombre Hee-yeon-an. Después de las vacaciones, mientras Seo Woo-han caminaba hacia la universidad, su cuello izquierdo estaba completamente cubierto por una venda blanca. Por dentro maldijo a Hae-yeon-an, dijo a quien por algún extraño giro del destino resultó ser su pareja verdadera. Recordó haber visitado doctores para eliminar la inscripción, pero ellos dijeron que solo podían ver una gran marca y no podían ayudar debido a la importancia del nombre. Sin querer, el protagonista pensó en lo afortunado que era no tener amigos en la universidad, ya que eso evitaba preguntas innecesarias. Sin embargo, tan pronto como otros estudiantes vieron la venda, desató una nueva ola de rumores, alegando que Xiao-han había tenido una pelea durante el receso, mientras que otros sugerían que había estado vendiendo su cuerpo. Nuevamente, el bartender que escuchó todos esos comentarios quedó horrorizado por los susurros abiertos a sus espaldas. Tal comportamiento lo enfurecía. Cuando se sentó, vio llegar a Hee-yeon-un, saludó a todos con alegría y comenzó a discutir sobre las novedades. Entonces una de las chicas notó el nuevo reloj que llevaba el presidente de clase y comentó al respecto. Y él respondió que era un regalo. Sin mucho tacto, sus compañeros preguntaron si esto significaba que había tenido una cita y si era un regalo de una pareja. El moreno no disputó la suposición, simplemente asintió, mientras observaba de cerca la reacción de Sewon-han ante su decepción. El bartender no mostró interés. Sin embargo, los otros estudiantes hicieron demasiadas preguntas sobre la apariencia y personalidad del donante del regalo, incluso sugiriendo que podría ser su pareja verdadera. Hee-yeon-an no negó esta teoría, causando una nueva ola de emoción entre los estudiantes y suspiros de algunos de ellos. Un compañero explicó que muchos presentes habían querido ganarse el afecto del hombre más guapo del departamento, así que no era de extrañar que ahora estuvieran decepcionados. Seo Won-han se sentó con la cabeza apoyada en la mano, pensando lo afortunado que era el moreno por haber encontrado a su verdadero compañero, y decidió dejar de lado esos pensamientos ya que no le concernían. Pero en el siguiente momento, recordó el nombre en su cuello y se sintió confundido. ¿Debería involucrarse en este asunto? Después de clases, Hee-yeon-an respondió una llamada y le dijo al que llamaba que saldría pronto mientras algunos compañeros de clase ya habían empezado a discutirlo. El protagonista, mirando al hombre que se alejaba, trató de convencerse de que no era su asunto.